no recibe la Torá. La Torá, los guardianes de la Torá son el pueblo de Israel. La promesa del Mashiach es para el pueblo de Israel. Y la redención de la cual habla la Torá es para el pueblo de Israel, en primera instancia, ¿no? La de Moshe, la de Mashiach. Más adelante, cuando Israel ya cumpla su propósito, se va a hacer esto con todo el mundo. Pero de momento, nosotros entendemos que una persona del contexto de las naciones tiene que aprender a orar al Creador, conectarse con el Creador. Su conciencia a un hijo le dice cuando hace mal. Su conciencia a un hijo le dice cuando le faltó el respeto a su padre. No necesita ser judío para darse cuenta. Cuando una persona roba a otra persona, no necesita ser judía para darse cuenta que eso está mal. Cuando alguien asalta o alguien secuestra o alguien mata, asesina a otra persona por planificación, él sabe que está haciendo mal, no necesita ser judío ni escuchar de los 10 mandamientos. Él sabe que está mal, ¿por qué? Porque las leyes en las naciones también los prohíben. Entonces, las personas entre las naciones se conectan con el Creador a través de la oración, de los buenos actos, los actos de bondad, ayudar al prójimo, mantenerse dentro de los estándares de las legislaciones, de las autoridades que han sido establecidas en su nación, y todo va bien. Para eso han sido puestas las autoridades, para mantener el orden en las naciones. Y la persona puede conectarse con el Creador, inclusive puede leer las escrituras de la Torá, que son para el pueblo de Israel, las lee, las estudia y las puede aplicar. Pero si no entra en pacto con el Eterno, es decir, si no hace la conversión, entonces no tiene obligatoriedad de cumplirla. Por ejemplo, si una persona que vive en las naciones y solamente hay, por así decir, carne de cerdo en el mercado, esa persona cuando come carne de cerdo no está transgrediendo la Torá, porque la Torá no fue dada para los gentiles. No está pecando. Tal vez le gusta y puede comer y no peca, pero un israelita no puede comer eso, porque está en pacto con Hashem de obedecerle y de servirle. Entonces la relación entre Hashem y su pueblo es a través de la Torá. Y la relación entre Hashem y los gentiles es directa. No necesitamos un redentor, no necesitamos un Mashiach, es solamente con el Creador. Los hijos de Israel sí, porque dentro de lo que está establecido de pecado, hay pecados de muerte, como lo van a poder ver más adelante en esta parashá. ¿Y qué hacemos con las personas que cometen pecado de muerte? ¿Cómo solucionan su problema? ¿Cómo lo van a solucionar? Ahí entra el factor Mashiach, ¿ya? Pero esto es con la relación con Israel. Y para ser una persona creyente del contexto gentil, a mí me basta simplemente tal vez estudiar la Biblia, hacer actos de bondad, guardar los 10 mandamientos, puedo hacerlo, voy a agradar al Eterno, no provocar daño a mi prójimo, respetar a mis autoridades, respetar a mis familiares mayores y simplemente vivir con ética. Entonces, ¿qué transgresión a la Torah yo he cometido? Nada. Y yo puedo orar al Eterno, le puedo cantar al Eterno, y el Eterno me va a amar por eso. Pero un judío es diferente. Un judío es totalmente diferente. El judío tiene normas y reglas que cumplir. Y cuando no cumple su situación, depende de eso, se puede agravar o no. Y en esos casos, el Mashiach viene para poder ser el medio por el cual Hashem pueda expiar algunos pecados que vamos a decir que por los korbanot que estableció Moshe, tal vez un transgresor dentro del pueblo de Israel no pueda recibir expiación. Estamos hablando de los pecados de muerte. En ese contexto, los gentiles, el Mashiach
Mashiach no les favorece mucho, digamos, en el sentido de que los va a redimir. ¿Redimir de qué? Si ellos no son transgresores de la Torah. Sus enseñanzas le pueden servir mucho a los gentiles, obviamente. Pero a Israel es fundamentalmente el Mashiach quien los va a redimir. Ese es el plan que Hashem tiene con su pueblo. Por eso ustedes van a leer casi en toda la Torah, en todo lo que escribe Moshe. Hashem cada vez que se dirija a Moshe, le va a decir a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles, habla a los hijos de Israel y diles, habla a los hijos de Israel y diles. ¿Ve? Entonces no dice habla a los gentiles, o esto es para los gentiles. No, habla a los hijos de Israel y diles. En ese sentido es que los gentiles tienen una relación con el Eterno diferente a la que tiene el pueblo de Israel con el Eterno. Hashem es paciente para con nosotros. Hashem castiga la maldad de las naciones, por supuesto. Latinoamérica, antes de ser Latinoamérica, cuando era el Nuevo Mundo descubierto, había muchas etnias indígenas. ¿Por qué el Eterno mandó a los españoles, a los portugueses a esta parte del mundo? Porque aquí ya eran sanguinarios, aquí eran asesinos, eran crueles. Entonces el Eterno manda a Cristóbal Colón en primera instancia, Hernán Cortés, Jaime Pizarro en esta parte de Sudamérica, a los portugueses, y empiezan a castigar a los originarios porque los originarios eran muy sanguinarios, porque los originarios mataban a sus hijas vírgenes, porque los originarios mataban familias, les quitaban sus tierras, porque los originarios sacrificaban seres humanos, eran personas que de una o de otra manera eran muy sanguinarias. Hashem mandó esta otra cultura para poner orden. No eran angelitos los que vivían aquí. Pero con el pueblo de Israel es diferente. Hashem sí se involucra con las naciones. Dentro de los pueblos árabes, de los pueblos musulmanes, hay personas muy buenas. Hay personas que se preocupan por las otras personas. Y cuando esas personas sufren, Hashem interviene en esas naciones que son paganas para poner las cosas en orden. En Bolivia, que es una nación que en determinadas fechas del calendario es muy idolátrica, Hashem tiene compasión, Hashem tiene misericordia e interviene. En Japón, que rinden culto a otras cosas, Se quedó sin audio, hermano. Parece que es su internet. perdón, tengo problemas con el internet, dificultades técnicas. Bueno, lo que les quería decir es que el Eterno se relaciona con las naciones, busca establecer justicia en las naciones, ya, pero no lo hace a través de la Torá. Y también el Eterno a veces juzga a las naciones. Donde hay maldad, Hashem de una u otra manera va a establecer justicia. Pero con Israel es
poquito diferente la situación porque ellos tienen un código de ética que tienen que guardar, que es la Torá, y de acuerdo, si transgreden la Torá, los castiga, y si no transgreden la Torá, los bendice. Pero es otro el trato. Ahora los gentiles, un boliviano, uno que nace aquí en Bolivia de padres bolivianos, no necesita al Mashiach para conectarse con el Creador. Simplemente necesita pedirle perdón a Hashem. Si cometió algo indebido, pedirle perdón a Hashem. O sea, comprometerse con no volver a transgredir y todo está bien. Y va a ser un justo entre las naciones y va a tener parte en el mundo por venir. Pero el sistema religioso, el sistema religioso que ha querido reemplazar al pueblo de Hashem, es decir, se ha inventado la teología de que ahora el pueblo del Señor es la iglesia, ya no es Israel. Entonces, en ese sistema religioso se adueñan de las promesas hechas a Israel y el Mesías viene a ser ahora un medio de salvación para las religiones y un medio de condenación para los judíos, porque el que rechaza a Yeshua en realidad está perdiendo su salvación, va a decir el sistema religioso. Y no se dan cuenta que la relación del Eterno con con Israel es eterna. Aunque Hashem sea infiel, Hashem no va a olvidar su pacto. Y en cambio, las naciones llevan una relación con el Eterno diferente. Es a base de una buena conducta. No necesitamos un Mashiach para conectarnos con el Creador. Pero lo que nos ha causado daño es precisamente el sistema religioso. Eso ha causado mucho daño y nos ha confundido y nos ha hecho pensar que también, vamos a decir, uno de Singapur necesita al Mashiach. Y eso no es verdad. ¿Ya? En esos detalles hay que tener un poquito de criterio. Usted no necesita convertirse al judaísmo para agradar al Eterno. Usted sea una persona ética, bondadosa, ame al Eterno. Si ya está estudiando la Torá, pues aplique la Torá, compórtese con ética. Cada vez que se equivoque, pídale perdón a Hashem y está bien. Si usted hizo la conversión, usted ya es parte de Israel, guarda Torá. Entonces, ahí sí usted puede pedirle a Hashem que lo perdone por los méritos del Mashiach, porque usted es un israelita, es un judío. Entonces, es la falta de identidad la que a nosotros nos tiene todavía andando en aguas, en corrientes diferentes, ¿no? No es lo mismo el contexto de un judío o el contexto de un gentil. Y no podemos decir que Hashem ha desechado a su pueblo, ahora las promesas son para la iglesia y ya no para Israel. Eso es mentira. Que el Mashiach es para el mundo y el pueblo judío rechazó al Mashiach. Eso es mentira. Tenemos que ser muy cuidadosos con esas cosas. No sé si se entendió, hermana Noemí, usted fue la que preguntó, ¿verdad? Shalom, hermano, no, pero sí está muy claro. Ok. Bien, entonces nuestra conexión con el Eterno, o sea, un argentino se puede conectar con el Eterno, claro, se puede conectar con el Eterno. Puede ser bueno delante de los ojos del Eterno, claro, puede ser bueno delante de los ojos del Eterno. ¿Necesita el Mashiach para poder conectarse con el Eterno? No, la Torah dice que no. La Torah es el Mashiach es para Israel y para restablecer la conexión con los hijos de Israel en relación a una serie de tipos de pecados que son graves. Son graves. Ok. Bueno, nos hemos apartado un poquito. Bueno, lo que estábamos tratando es el aspecto de Ahareimot, la parashá de Ahareimot, esta porción de la Torá que está en Baikra capítulo 16, Levítico 16, nos empieza a hablar de lo que decíamos, ¿no? Voy a irme en la Torá. El Eterno dijo a Moshe, habla a Aarón tu hermano
no vendrá en todo momento al santuario dentro de la cortina, en una nube habré de aparecer sobre la cubierta. Y cuando dice que Aarón no puede ingresar al santuario, al lugar santísimo o al lugar más santo cualquier momento, sino va a ser en el momento que Hashem lo determine, ya esto nos conecta a nosotros con, y por eso fue que nos fuimos a hablar un poquito de Yohanan 1.29, cuando dice, estábamos leyendo en Yohanan 1.29 que decía, he ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Teníamos que entender que el mundo no significa el planeta, las naciones, sino puede representar a Israel. Y un pecador en el contexto del primer siglo, aquellas personas que se apartaron del servicio del Creador, como las 10 tribus del norte, o como personas que ya no observaban la Torá, que estaban adoptando otra cultura, podía ser la romana, la de pecador. Un judío que se apartó de la Torá. Por eso el texto de Yohanan capítulo 1.29, decíamos, aquí el Cordero de Elohim, que quita, podríamos decir, las transgresiones de Israel. Así se podría traducir mejor esta expresión, pero claro, la Iglesia imperial, como todo lo quiere universalizar, por eso se llama católica, católico significa universal, va a poner estos términos de mundo, del mundo, por los pecados del mundo. Entonces, de tal manera amó el Eterno al mundo, que entregó a su unigénito para que todo aquel creyera no fuese condenado, sino que encontrase la vida eterna. Y eso pues es agradable a los ojos de un romano, de los que están tratando de reemplazar al pueblo de Israel, obviamente, va a favor del bien, solamente viene a restablecer la conexión entre Israel y el Eterno, o entre el Eterno e Israel. No entre las naciones de Israel, porque las naciones ni sabían que había un Mashiach, porque las naciones ni siquiera habían escuchado la Torá, ni siquiera habían leído de la Torá. En ese contexto es que nosotros debemos trazar las escrituras. Nunca se habló de las naciones, se habló solamente del pueblo de Israel. Y habíamos establecido que Yehoshua no es un sacrificio humano, sino que es un tzadik que sufre, y a causa de su sufrimiento va a generar méritos para decir, ahí estando clavado en un madero, a decir, Padre, perdónalo, porque ellos no tienen entendimiento de lo que está pasando, están en su ignorancia. Entonces él mismo está diciendo, acepta mi sufrimiento, yo los acepto, y que sean meritorios para que los hijos de Israel no puedan llegar a ser o a perecer o a sufrir un daño mayor aún. Es eso lo que está haciendo el Mashiach. Esto es a favor del pueblo de Israel. Muy bien. Yo sé que para los que estamos metidos mucho en el sistema religioso, obviamente esto es fuerte, porque todos estamos aquí porque hemos llegado al conocimiento de Hashem a través del cristianismo, y en el cristianismo se nos enfatizó mucho a Yehoshua,
como el eslabón principal y que Yehoshua me trae al Padre. Ha sido así, el final de las escrituras. ¿Quién es el autor del mensaje y a quién se lo está de mensaje? Nos hagamos esa pregunta simple y la podamos responder, entonces nos daremos cuenta de que él es la niña de los ojos de Hashem. Y bueno, nosotros no necesitamos ser católicos ni cristianos ni ninguna de las denominaciones para agradar al Eterno, sino vivir con ética, responsabilidad, nuestro servicio. Y es justo, Hashem lo encontraba a judío, un sacerdote, algunos dicen del contexto de las naciones. Bueno, se me va cada rato la señal. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas, creo que no hemos podido avanzar mucho hoy con relación a la parashá. Posiblemente lo hagamos el año que viene. Pasa que este jueves, aquí en la comunidad menorá en Santa Cruz, Bolivia, nos vamos a reunir este día jueves. Vamos a tener un servicio que es el último día de panes sin levadura, de Hamatzot, y ese día es conocida como la Seudá del Mashiach, la cena del Mashiach. Vamos a estar explicando un poquito qué tiene que ver esto con Pesach y con el Mashiach. Y así como, Pesach es la festividad de la redención, y así como Pesach comenzó para nosotros con el primer día de los panes sin levadura, el último día de los panes sin levadura el primer día de los panes sin levadura representa la redención de Egipto. Y el último día de los panes sin levadura va a representar la redención final, y esto tiene que ver con Mashiach. Y bueno, ya hay un conocimiento que desde el siglo XIX, un poquito más antes, ya se estaba hablando sobre la cena del Mashiach, la ciudad del Mashiach. Así que vamos a estar reuniéndonos el día jueves para compartir un poco y para terminar con los panes sin levadura. Y posiblemente este jueves no tengamos compartimiento de la Torah, por eso le digo que a Hareimot lo tendremos que tocar nomás el próximo año, cuando volvamos a estudiar a Hareimot. Pero es interesante, hay mucho que compartir. Yo voy a enviarles un escrito para que ustedes lo analicen, lo lean, lo estudien y saquen algunas conclusiones. Obviamente no vamos a escribir lo que hemos hablado aquí. Aquí hemos aclarado de que un gentil puede conectarse con el Creador. Un gentil puede orar al Creador y el Creador le va a responder. Un gentil puede ser bueno con las personas, bondadoso, y el Creador lo va a bendecir. Pero Israel tiene que cumplir la Torah. Esa es la manera de que pueden agradar al Eterno. Y si transgreden la Torah, pues viene la disciplina. Y si obedecen la Torah, viene la bendición. Así que de todas maneras, la Torah te la puede aplicar porque su código de ética es espiritual. El que vive de acuerdo a la Torah es un ser espiritual. Ha pasado de ser gobernado de sus instintos a dejarse guiar por el Espíritu. Y por eso empieza a ser un ser humano al servicio de Hashem, al margen de ser israelita. Ya no es obligatorio convertirse, así como está prohibido que un judío se vuelva gentil, está prohibido decirle a un gentil, mira, tú estás mal siendo gentil, tienes que hacerte israelita, eso está prohibido. La conversión tiene que ser personal y tiene que ser por motivos puros, y saber que entrar al pueblo de Israel es entrar a cumplir una responsabilidad y un compromiso muy serio para no profanar el nombre de Hashem entre las naciones. El que profana el nombre de Hashem tiene que tener mucho cuidado de su accionar, porque Hashem, que es misericordioso, también en un momento puede ser fuego consumidor.
Así que ser Israel demanda mucha responsabilidad. Pero todos estamos invitados, si lo queremos hacer, si vamos creciendo en temor, reverencia y en amor hacia Hashem, podemos hacerlo. No estamos obligados, eso sí. Pero yo considero que la mayoría de nosotros va en ese rumbo, quiere comprometerse con la observancia y bueno, Hashem nos abre las puertas, siempre y cuando lo hagamos por los caminos adecuados, y esto es a través de Israel y también del Mashiach. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna idea? Pueden estar de acuerdo o desacuerdo, no interesa, lo importante es que lo estudiemos, pero sí entendamos algo, ¿no? La Torah es el camino por el cual podemos llegar a la conexión más elevada con Hashem. ¿Alguna consulta, pregunta, algún cuestionamiento? Hermano, para el día jueves no hacen Zoom para poder observar y escuchar. Podemos hacer una transmisión. Sí, podemos hacer una transmisión al vivo, pero sería por Facebook. Es que eso nos permite transmitir al vivo. Podemos hacerlo por Facebook. Así ustedes participan también, obviamente los que deseen, ¿no? ¿Cómo lo encuentro en Facebook, hermano? Ya. Lo que pasa es que el otro día le pedí su número y no me lo pasó. Quería meterla al grupo. Publicamos el link en el grupo. Pero creo que el hermano Edivardo se lo pasa a usted, no estoy muy seguro. El hermano Edivardo sí está en nuestro grupo. Y él creo que luego se lo pasa a usted, no estoy muy seguro. Toda la que ustedes me envían a través del hermano Ed. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que ustedes quieran compartir de la Parashá Hareimot? Yo sé que ustedes estudian también. ¿No hay preguntas? Yo hago preguntas, a ver si ustedes entendieron lo que hablamos hoy. ¿Cómo consideran ustedes a la muerte de Yehoshua ben Yosef? ¿En qué beneficia a Israel y en qué beneficia a las naciones? ¿De qué manera se lo debe tomar? A ver, quiero saber si ustedes entendieron lo que quisimos compartir el día de hoy. ¿Cómo es que los beneficia? ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Bueno, la muerte de Yehoshua ben Yosef para el pueblo de Israel viene a ser el cordero que quita el pecado de Israel, ¿no? El Pesaj, porque él muere coincidiendo con el Moadín o los Moadín de primavera, el que se acaba de celebrar. Entonces, para el pueblo de Israel, yo lo entiendo que él es el sacrificio del Pesaj, que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto de parte de nuestro Elohim con mano poderosa, mostrando las plagas y todo lo que dice, ¿no?, en el libro de Shemot. Y para los gentiles vendría a ser ese medio a través del cual el gentil puede acercarse
y empezar a tener conciencia de su transgresión y poder ser acepto a través de la muerte también de Yehoshua. Eso le permite conocer al Eterno, porque Yehoshua dice que Él es el camino, y así un gentil puede entrar. Y bueno, lo que no me quedó muy claro era la parte de hasta dónde puede un gentil entrar o ingresar en los caminos de la Torá. Eso fue lo que yo entendí, More William. Ok. Bueno, voy a aclarar algunas de las ideas. Por ahí no me dejé explicar muy bien. Una persona de las naciones tiene conexión directa con Hashem, no necesita del Mashiach para estar conectado con Hashem. Uno de Israel tiene conexión directa con Hashem, no necesita del Mashiach para estar conectado con Hashem, salvo que el hijo de Israel vaya a transgredir los pecados de tipo de muerte. Los pecados de tipo de muerte, ustedes lo pueden leer, es parte de esta porción de la Torá, está en Levítico, Vaikra 18. La idolatría. Cuando un hijo de Israel comete idolatría, en el contexto de Israel, estando el templo en Israel, eso es pecado de muerte. Entonces, una persona que le falta respeto duramente a sus padres, eso es pecado de muerte. Es decir, que lo llega a golpear a sus padres, en el contexto de Israel eso es pecado de muerte. No hay ni un sacrificio en la Torá ordenado para que esa persona sea expiado su pecado. Entonces, el Mashiach, ahí entra la importancia del Mashiach para el pueblo de Israel. El Mashiach es el que va a restablecer la conexión entre el Eterno y esa persona que cometió una de las transgresiones de muerte. Voy a adelantarme, voy a aprovechar el poquito tiempo que tengo. Vamos a ver un poquito el capítulo 18. Voy a mostrar un poquito el capítulo 18 para que ustedes vean los pecados de muerte. Vaikra 18, permítame un ratito, ya que tenemos un poquito de tiempo, tenemos 8 minutos. Vamos a leerlo solamente y vamos a explicar por qué el Mashiach es importante para el pueblo de Israel. ¿Ya? Fíjense, se lee, no sé si se puede ver, si por ahí se me va a cortar la señal, porque la señal en Bolivia, sobre todo acá en Santa Cruz, está pésima. De todas maneras, quisiera que lo lean también en el capítulo 18 ustedes. Fíjense cómo empieza el capítulo 18, dice así. El Eterno habló a Moshe diciendo, habla no a los gentiles, sino a los hijos de Israel y dile, yo soy Hashem, vuestro Elohim, no realicéis las prácticas de la tierra de Egipto en la que habitasteis y no realicéis las prácticas de la tierra de Canaán a la que os traigo, ni sigáis sus tradiciones. Cumplid mis leyes y salvaguardad mis decretos para seguirlos. ¿Quién lo firma? Yo, Hashem, vuestro Elohim, dice. Observaréis mis decretos y mis leyes, que el hombre realizará y por los cuales vivirá. Es decir, que si no cumple determinadas leyes, el hombre no va a vivir. ¿Quién lo firma? Hashem. Ningún hombre se acercará, escuchen bien, a un familiar cercano para descubrir su desnudez. Yo soy el Eterno. Ustedes entienden ya el lenguaje, ¿no? Descubrir su desnudez. ¿Qué se entiende por descubrir su desnudez? ¿Alguna opinión? ¿Qué sería descubrir su desnudez en términos más prácticos? Sería tener relaciones íntimas. Correcto. Entonces, como la Torá lo leen también los niños, la Torá cuida el lenguaje para que los niños lo puedan entender, pero ya nosotros sabemos lo que es descubrir la desnudez. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás. Es decir, no puedes tener intimidad si eres mujer con tu padre, no puedes tener intimidad si eres varón con tu madre. Ella es tu madre, no descubrirás su desnudez. La desnudez de tu padre no descubrirás. Es decir, no puedes tener relaciones con tu madrastra. No puedes tener relaciones con tu madrastra. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, tanto de la hija de tu padre como la hija de tu madre, es decir, con tu hermana de padre y madre, no puedes tener intimidad. Tanto si nació alguien que puede permanecer en la casa como si nació alguien que debe permanecer fuera de ella, no descubrirá su desnudez.
En otras palabras, no puedes tener relaciones íntimas con un hermano, una hermana, no puedes. Eso es abominación. La desnudez de la hija de tu hijo, es decir, meterte, si eres mujer o si eres varón, meterte con tu nuera, no puedes hacer eso. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, no puedes, o de la hija de tu hija, no puedes, no descubrirás, pues son tu propia desnudez. Mejor dicho, no puedes tener intimidad con tu nieta o con tu nieto, no se puede, no se puede. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, tu hermanastra que nació a tu padre, es tu hermana, no descubrirá su desnudez. Ya, aquí hay algo grave que pasó entre los hijos de David, cometieron esta falta, ¿no? Pero no se puede, o sea, digamos, si una de tus hermanas es hija de tu padre con otra mujer, no puedes descubrir su desnudez. Es hija de tu padre, no puedes descubrir la desnudez de tu padre. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, no descubrirás. Es la carne de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, tu tía, no descubrirás. Es la carne de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre, o sea, tu tío, si eres mujer, no puedes intimar con tu tío. No te acerques a su mujer, es tu tía. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Es decir, un hombre no puede meterse con la esposa de su hijo. Es la mujer de tu hijo, no descubrirás la desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, o sea, tu cuñada, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de una mujer y su hija no descubrirás. Es decir, si estás casado con tu esposa, engañar a tu esposa con su madre está prohibido. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son familiares cercanos. Es una conjura depravada. No tomarás a una mujer junto con su hermana, es decir, no puedes intimar con tu esposa y al mismo tiempo engañarla con tu cuñada, para hacerlas rivales y para descubrir su desnudez de una sobre la otra en vida de ella. O sea, no se puede hacer eso. No te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez en su tiempo de nidad, de separación impura. No yacerás carnalmente con la mujer de tu prójimo, esto es adulterio, está prohibido para purificarte con ella. No traerás a ninguno de tus hijos para que pasen por Moloch, y no profanarás el nombre de tu Elohim. Yo soy Hashem, lo firma. No yacerás con un hombre como se yace con una mujer, es decir, la homosexualidad está prohibida. No te acostarás con un animal para impurificarte con él. La mujer no se parará frente a un animal para apaleamiento, es perversión. O sea, la zoofilia está castigada por la Torah. No te impurifiques por medio de ninguna de estas cosas, pues a través de ellas todas ellas se impurificaron, las naciones que yo expulso de entre vosotros. Y se impurificará la tierra, y yo recordaré su pecado, y la tierra vomitará a sus habitantes. Muy bien, pero todo esto que hemos leído, todo esto, está sujeto, todo esto, desde el verso 6 al verso 25, está sujeto al pasuk 5, que dice, observaré mis decretos y mis leyes, el hombre realizará y por los cuales vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que nos está diciendo el Eterno, si tú no lo cumples, no vas a vivir, estás muerto. Delante de los ojos de Hashem son pecados de muerte. No hay una ofrenda. O sea, en la ley de Moisés no vas a encontrar un mandato que diga, el que comete adulterio traerá tal ofrenda y su pecado le será expiado. Eso no existe. Está automáticamente cortado del pueblo de Israel. Está en pecado de muerte. Y los pecados de muerte no tienen medio de expiación por los sacrificios que establece la Torá por medio de Moisés. No hay. Por eso el Mashiach va a venir a jugar un papel fundamental, porque el Mashiach va a redimir a los hijos de Israel que cayeron en esta transgresión, o en cualquiera de estos tipos de transgresiones. Por eso el Mashiach es una promesa hecha para Israel. Las naciones no sirven al Eterno de manera pura, así que
ellos practican estas perversiones, las cuales aborrecen a Hashem, pero el pueblo de Israel no las puede practicar. En el momento en que las practica, están cortados de su pueblo. ¿Y cómo es que la muerte del Salí, o en este caso Yehoshua ben Yosef, va a actuar como el Mashiach a favor de este tipo de pecado? ¿Cómo es que lo va a hacer? Pues a través de los profetas. Los profetas van a decir que las iniquidades, los peshaim, los abunot, las iniquidades van a ser cargadas sobre el Mashiach. Eso va a decir Isaías 53 e Isaías 59:20. Y Yehoshua va a ser el Goel, el Redentor, para aquellos que en Jacob cometieron iniquidades, estos pecados de muerte. Entonces el Mashiach tampoco vino a redimir por cualquier tipo de pecado. Si usted le robó a otra persona, el Mashiach, o sea, si usted de Israel le robó a otra persona, el Mashiach no vino a dar su vida por ese tipo de pecado. No es esa su función. Cuando lleguemos a Yom Kippur y estudiemos las leyes de Yom Kippur, usted se va a dar cuenta. Ya, se va a dar cuenta cuáles son los pecados que pide el Mashiach. No son todos los pecados. Son esta clasificación de pecados del tipo de muerte. Entonces, Mashiach viene a favor de los transgresores de Israel, no a favor no es su función redimir a los extranjeros, sino a los que, siendo parte de Israel, transgreden estos pecados de muerte. Pero, como les digo, para entrar en mayor detalle, esperemos que llegue Yom Kippur. ¿Ya? Ahí sí que nos vamos a explayar un poquito más en cada una de estas regulaciones. Muy bien, vamos a quedar en esta parte. Hashem, si permite, vamos a estar transmitiendo el día jueves para que ustedes sigan la señal. Una explicación breve pero bonita acerca del último día de los panes sin levadura y que nosotros podamos ir entendiendo que el proceso de redención comenzó hace 2000 años y no se ha parado, sigue avanzando y en estos años lo va a hacer de manera más apresurada. Y tal vez nosotros vamos a ser integrantes de ese proceso en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Bueno, eso ya va a ser por decisión propia. Pero lo bueno es que nos estamos preparando en cuanto a la Torah. Si llega el momento de asumir una responsabilidad, ya lo vamos a poder hacer. Bueno, hasta aquí vamos a compartir por el día de hoy. Que Hashem les bendiga, Hashem les guarde. Voy a pedir a nuestro hermano Edibardo que haga una bendición para despedirnos y el día jueves ya estamos desde la comunidad transmitiendo alguna enseñanza que sea favorable y de bendición para ustedes. Adelante, estimado hermano. Shalom. Gracias, Padre amado, toda Rabá, por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy de reunirnos para el estudio de tu Santa Torah, Padre. Danos, por favor, la sabiduría para poder poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Ayuda a cada uno de mis hermanos en sus intenciones particulares, ya sea de salud, empleo o cualquier otra situación familiar. Sé tú, Padre, que tomes en cuenta este tiempo de estudio y que tu rajen se pose en cada uno de nosotros para que podamos despertar con bien, para que podamos seguir estudiando y practicando y llevando tu mensaje a muchos más, Padre. Gracias por habernos elegido y darnos la oportunidad de poder compartir estos estudios que son tan importantes para nosotros, porque todo este momento que ha pasado, Padre, ha sido para que podamos unirnos y decirte que siempre estaremos para ti, Padre. En el nombre de Yeshua, síguenos dando sabiduría y entendimiento. Amén. Toda Rabá, hermanos. Amén. Bueno, shalom, bendiciones para todos. Nos vemos el jueves o el martes. Shalom, Shalom. shalom.